Cuando hablamos de introducción a las técnicas y herramientas de análisis cualitativo, estamos procurando aproximarles a las diferentes técnicas y formas en las cuales nosotros trabajamos con el material fundamental para dicho tipo de investigación. La intención acá no es de hablar de la investigación, sino hablar de las herramientas y las formas en las que se realizan análisis con los materiales, es decir, con los textos y con el resto de las ideas que hemos obtenido del proceso de relevamiento de información. Para empezar, vamos a plantear que el análisis de datos cualitativos implica el examen detallado de una cualidad o rasgo distintivo de una persona, condición o circunstancia. Incluye la valoración individual y colectiva de una propiedad, la opinión o los contenidos propios de un fenómeno a través de la mirada de las personas. Y esto es fundamental, es la mirada de los otros y de las otras personas. No nuestra mirada. Nuestra mirada como investigadores e investigadoras será la aproximación curiosa a determinado fenómeno y la postura lo más objetiva y descriptiva posible. Aun cuando existen en modelos de investigación cualitativa la intervención directa del investigador o de la investigadora, en una intervención participante, por ejemplo, que deriva de las técnicas antropológicas y etnográficas, procuraremos siempre hacer una aproximación descriptiva y tomar en cuenta lo que las otras personas están diciendo o lo que los conjuntos de personas están diciendo. En esencia, eso es lo que nosotros procuramos. Siempre estamos buscando la opinión del otro. Así que bueno, veamos cómo se hace esto, cómo logramos tratar de no colocar nuestro punto de vista en lo que estamos haciendo. En principio se dice que los métodos cualitativos son una primera aproximación, una observación descriptiva de un problema que no está parametrizado, de un espacio donde la medición no es una acción válida y en esencia lo que estamos trabajando es fenómenos humanos sociales complejos. La realidad, desde mi punto de vista, es que la metodología cualitativa aborda una serie de fenómenos y solo pueden ser vistos estos fenómenos a través de esta técnica, esta forma, esta metodología. Y no es que ese fenómeno todavía no ha sido parametrizado, sino que realmente ese fenómeno se comporta, se manifiesta de esta forma. Sobre todo que recordemos que aquí estamos hablando de fenómenos del comportamiento, estamos hablando de fenómenos de la interacción que realmente revisten un espacio y una presencia única, es decir, pueden ocurrir una sola vez en un solo contexto, como en el caso de los estudios de caso, como en el caso de los estudios de opinión sobre determinada circunstancia, sobre el caso de vivencias de determinada situación. Así que no es tan sencillo como pensar esto de que la esencia es algunas variables que aún no han sido parametrizadas. El asunto sería entonces pensar que existe una realidad cualitativa y hay también en paralelo una realidad cuantitativa, es decir, aquellas cosas que podemos medir y ponderar de manera concreta y aquellas cosas que podemos vivir, vivir y manifestar nuestra opinión y nuestra vivencia sobre esas cosas. Así, lo que haría, por supuesto, y lo que acompaña un mundo que conocemos como un pluriverso, es decir, hay un universo sobre otro, de significados, de parámetros y de vivencias. Así que bueno, vamos a continuar pensando entonces que no solamente estamos dentro del paradigma de la complejidad, sino que también estamos en este multiverso en el que nosotros coexistimos con diferentes formas, culturas y expresiones de lo que somos, de lo que no somos y de lo que queremos ser. El análisis de datos cualitativos parte de unos elementos fundamentales que tienen que ver con la materia prima del análisis. La materia prima del análisis fundamentalmente son ideas, ideas que se expresan en textos, ideas que se expresan en palabras, ideas que se expresan en opiniones, en historias contadas, en narrativas, en escritos, videos, imágenes, audios.
y todas aquellas manifestaciones, incluso pictóricas, que el ser humano tiene para demostrar la vivencia, la opinión, la participación y las ideas fundamentales sobre la realidad que le rodea, ¿no? Esto podemos captarlo a través de diferentes técnicas. Las más fundamentales son los cuestionarios de preguntas abiertas. Y decimos cuestionarios de preguntas abiertas porque, por supuesto, un cuestionario en el cual usted responde sí o no, no tiene mayor nivel de análisis, sino un análisis de frecuencia. ¿Cuántos dijeron sí, cuántos dijeron que no? En este caso, los cuestionarios de preguntas abiertas nos van a permitir, en la narrativa que expresa la respuesta, encontrar las ideas que nos satisfacen para la investigación. En esta captura o en esta pesca de ideas, también tenemos la observación que puede ser participante o no, las notas de campo, y aquí incluimos las observaciones que hacen los psicólogos y los psicopedagogos de entornos naturales, por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, los centros de estudio, los centros de salud. Además tenemos, bueno, las entrevistas semiestructuradas que tienen que ver con estas guías o guiones de entrevistas donde se le presentan determinados reactivos a las personas y estas personas responden en interacción, sea virtual o directa con las personas. En este caso, recordemos que estamos hablando de que la virtualidad no afecta de manera sustancial la aproximación al fenómeno, a menos que sea un fenómeno del orbe de lo territorial. Pero si estamos hablando de las personas, la verdad es que la metodología cualitativa se ve beneficiada por los avances de la tecnología, los avances de todas estas nuevas métodos de interacción que ya no son tan nuevos, porque ya desde 1985 existe el Internet, pero que ahora estamos tomando con más seriedad. Tenemos entonces los documentales audiovisuales, los micros, los cortos, todos estos materiales en los cuales existen manifestaciones de ideas y discursos. Tenemos los grupos focales o grupos de opinión, que son dos tipos de parámetros. El grupo focal plantea la posibilidad de trabajar un área de conocimiento o una vivencia o una expresión, y los grupos de opinión plantean fundamentalmente todo lo que es dar sentido, significado y cuál es la idea sobre un determinado tema, un tema muy concreto. Luego tenemos entonces, por supuesto, las comunidades y los foros, que incluyen las comunidades reales, las comunidades físicas, los consorcios, las universidades, los pueblos, las ciudades, y los foros, que también suelen ser foros presenciales. Pero también están las comunidades virtuales, las tribus, las cyber tribus, y los foros virtuales donde sea que se encuentren, ¿no? Estamos hablando de todas estas formas en las cuales las personas se encuentran y tienen un espacio de interacción, sea real, físico o sea virtual, que también es realidad. Y tenemos por último lo que llamamos las técnicas de Delphi, que no es más que un comité de expertos que plantean sus opiniones sobre un determinado tema. Así que todo esto nos va a permitir conseguir lo que vimos primero, es decir, los textos, las palabras, esas expresiones, esas imágenes, esos simbolismos con los cuales vamos a trabajar. Y en resumen, esas ideas que nos interesan para los materiales que vamos a producir. A grandes rasgos, el proceso general de análisis en los datos cualitativos conlleva 4 momentos. Un momento de recolección y registro, que podemos llamar relevamiento de información, captura de información o pesca de información, donde vamos a incluir nuestros instrumentos de recolección. Luego vamos a tomar, a través tanto del trabajo directo como de la transcripción o como del corte de los materiales, de la selección de los materiales, vamos a hacer a través de esas diferentes formas que ya vamos a ver más adelante, una simplificación, condensación, es decir, vamos a agrupar y vamos a tener una sola idea, o una interacción, es decir, vamos a ver cómo se describen los espacios intersubjetivos o de interconexión de las ideas y pensamientos de los participantes, para luego llegar a una descripción de resultados que
involucra categorías y que fundamentalmente está trabajando con ideas pivote, es decir, con las ideas, por así decirlo, principales o fundamentales. Cuando decimos principales podemos hablar de lo que el discurso puro plantea y tomamos solo la idea principal. Cuando decimos ideas fundamentales hablamos de aquellas cosas que están en el discurso y que competen a la investigación, porque puede ocurrir que las ideas auxiliares sean las que le competan a la investigación. Y tenemos por último la elaboración de las conclusiones, o en algunos casos, como en el caso de la teoría fundamentada, estaremos hablando de elaboraciones teóricas, es decir, constructos teóricos que emanan de la opinión y de la interacción de todas las subjetividades. Hablar entonces del proceso general de análisis nos obliga a decir, bueno, ¿desde dónde miramos? Nosotros miramos desde determinado marco teórico o desde determinados criterios, que pueden ser criterios institucionales. Las instituciones y los investigadores o las investigadoras pueden querer ver solo un aspecto de esa realidad. Así que no necesariamente nuestras unidades de análisis tienen que ser las ideas centrales de una narrativa, pueden ser las ideas subsidiarias, las ideas secundarias o las ideas que aparecen de manera tangencial. ¿Okay? O la observancia de vacíos en la opinión. También yo puedo estudiar los vacíos de la opinión. A pesar de que las personas están en un lugar, cohabitan, viven y tienen la experiencia sobre determinado fenómeno, no quieren hablar de él. Ese no querer y esa ausencia en el lenguaje también puede verificarse, también puede estudiarse y ser objeto de material de trabajo para nuestra investigación. Luego, bueno, determinamos nuestra unidad de análisis, veremos si son vocablos o frases. En el caso del análisis de contenido, hablaremos de palabras concretas, de interacciones de palabras, de frecuencia, hablaremos de cuando aparece determinada palabra, con cuál otra palabra está acompañada. Entonces hablaremos de ciertos comportamientos correlacionales, que en este caso diríamos que acompañan. En este caso no hablamos de correlación, hablamos de asociación de palabras. Y frases que son ideas concretas, que son pequeñas unidades de significado complejo, es decir, estamos hablando de conceptos propios, estamos hablando de ideas centrales y significativas que reproducen lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego tenemos, bueno, a partir de eso, la construcción de subcategorías, que son conjuntos de significado que devienen, que se originan de estas ideas, de estos vocablos, de estas frases, y que representan todas esas frases que pude ver en las diferentes opiniones. Es algo así como decir, bueno, la opinión del sujeto de la entrevistada o del entrevistado número 4 refleja en gran medida la opinión de los otros 16 sujetos participantes. Así que esa es mi categoría de análisis. Ahora, tiene que estar presente, tiene que ser frecuente, tiene que estar en ausencia. Va a depender de lo que mi investigación me pida, va a depender de lo del parámetro y criterio de investigación que yo quiera tomar. Para eso entonces construimos subcategorías y categorías, que son etiquetas descriptivas generales, como quien le pone nombre entonces al conjunto de ideas que están contenidas en un determinado núcleo, por así decirlo, de saber o de expresiones simbólicas. Y luego tenemos un sistema como tal para hacer la interacción, para vincular, para desarrollar lo que nosotros estamos tratando de hacer con estas subcategorías o un método. Cuando hablamos de sistema método hablamos de, y ya lo vamos a ver más adelante, de formas en las cuales voy a relacionarlo. Voy a comparar, voy a simplificar y voy a generar interacciones, voy a hacer convergencias y divergencias, voy a hacer agrupaciones sencillas, voy a hacer agrupaciones por frecuencia, es decir, lo que más se repite, lo que menos se repite. Esos son los diferentes sistemas y métodos que aplicamos. Tiene que ver con qué vamos a hacer con el material que ya tenemos subcategorizado y categorizado, o qué vamos a hacer directamente con los vocablos y las frases de nuestras unidades de análisis. Los métodos y modelos de análisis cualitativo tienen muchísimos años. Estamos hablando de los primeros momentos incluso en los cuales
Las sociedades medievales estaban estudiando por la vía de la observación y la narración lo que hacían las tribus bárbaras o las otras culturas. Hablamos también más acá de la etnografía, donde en el momento en que los colonizadores se dedicaban a describir lo que veían, podemos encontrar categorías creadas a partir de la opinión de ellos. Así como en libros majestuosos o narrativas majestuosas como eh, las historias de las regiones equinocciales del Humboldt, donde él describe el comportamiento y los hábitos de trabajo y de vida de los pobladores de nuestras tierras. Así que es importante acotar que el análisis cualitativo parte precisamente de eso, de la necesidad de obtener una descripción desde las personas. Entonces estas descripciones desde las personas y tomando en cuenta el comportamiento general de las personas, nos va a decir cuál es esa realidad que transcurre o que transcurrió en el momento en que hicimos el corte, en el momento en que hicimos la aproximación. Ahora, para ello tenemos métodos manuales fundamentales y que son la triangulación, que es la observancia y el uso de dos o más fuentes, en este caso dos, tres fuentes de información, que pueden ser libros, pueden ser entrevistas, pueden ser eh, resúmenes teóricos, pueden ser narrativas, obras de teatro, lo que sea que se necesite, y que tenga que ver con la investigación y que le competa la investigación. Esa triangulación nos va a permitir comparar diferentes materiales, ¿no? Eso lo hace más rico, más interesante, ¿no? Tenemos el agrupamiento, tenemos la condensación de información, tenemos las relaciones de reciprocidad, donde vemos cómo se comporta una idea con respecto a otra, y las relaciones dialécticas, que tienen que ver con la competencia, con la presencia, con la sincronicidad o asincronicidad de las ideas y cómo éstas luchan entre sí para la construcción de una realidad concreta. Fundamentalmente, estos son los métodos manuales. Realmente lo que buscamos es comparar, agrupar, generar relaciones de reciprocidad y ver cómo se comportan unos contra los otros. Esto que hacemos realmente. Y los métodos manuales son la base de toda la investigación cualitativa. Lo que hacen los métodos electrónicos, ya lo vamos a ver, los métodos de inteligencia artificial es replicar este tipo de análisis. Un tipo de análisis es la simplificación o condensación que genera la sinóptica final, ¿no? Es decir, nosotros tomamos las frases fundamentales que hemos derivado de nuestra entrevista, por ejemplo, de nuestro cuestionario desarrollado. Vamos a vincular esas frases centrales que determinan la opinión sobre una determinada pregunta, por ejemplo, y vamos luego a buscar por frecuencia, es decir, por lo que más se repite, lo que más se parece o lo que compete a la investigación, cuál es la frase de esas que corresponde a la subcategoría, es decir, que nos reproduce la opinión de estas personas o la opinión parcial de estas personas. Y luego vamos a buscar una categoría o una etiqueta central que es la que reproduce las significaciones de todas las subcategorías. Es decir, yo puedo ver cómo en todas las frases se repite la idea de miedo, por ejemplo. Pero lo determino con una frase concreta de uno de los participantes que dice, todos tenemos miedo en este momento. Si esa frase es reproducida de una u otra forma por todos los demás participantes, yo colocaré en mi subcategoría, todos tenemos miedo. Pero luego me regreso a las frases que tengo y me consigo que en otra pregunta me determinan el miedo a qué cosa. Entonces podemos hablar miedo a perder la vida por la inseguridad, miedo a perder el trabajo, que es la ruptura de la línea de vida de producción y de interacción social fundamental, y miedo a no tener con qué pagar las deudas. Entonces, si esto se consigue en el resto de las frases, pues entonces tendré subcategoría miedo, subcategoría
miedo a perder el trabajo, miedo a no poder pagar las cuentas y miedo a esta inestabilidad. Entonces crearé una categoría que tenga que ver con esto y diré, bueno, la categoría que representa lo que nos están diciendo las personas es miedo, miedo. Así que buscaremos cómo ir simplificando, condensando y generando una sinóptica que reproduzca las características fundamentales de las ideas de las personas con las cuales estamos trabajando. Otra forma que puede complementar el análisis anterior o que puede ser un análisis independiente, ¿okay? Una forma de análisis independiente, es la construcción de mapas de interacción y asociación. Es decir, yo voy a colocar esas frases, esas unidades de análisis, y voy a ver con qué otra frase se conecta, con qué otra idea, con qué otra subcategoría, con qué otra categoría está vinculada. Y voy a encontrar que puede estar vinculada con otras cosas. En nuestro ejemplo teníamos miedo al trabajo, miedo a salud, miedo asociado también con eh, inseguridad. Entonces tendremos allí un mapa que nos diga, bueno, miedo es la categoría principal, inseguridad personal, salud, trabajo serían las otras tres, que son los tres grandes miedos o sistemas de temor que tiene, o momentos de temor que tienen la mayoría de las comunidades cuando hablamos de inestabilidades sociales y políticas. Eso sería nuestra conclusión, ¿ven? Sería nuestra conclusión de lo que ocurre en esa comunidad, pero ya veremos esto de la conclusión. Otro análisis, que puede ser el tercer nivel de análisis o un análisis independiente, nos dirá cuáles son las convergencias y las divergencias entre las ideas y las frases. Buscaremos los momentos, los lugares en los cuales se juntan y entonces crearemos subcategorías y categorías descriptivas de ese conjunto. Pero puede ocurrir que también tengamos divergencias, es decir, tengamos otras categorías que aparecen aparte y que conforman otro conjunto de ideas y que no comulgan y que no están relacionadas para nada o que son antagónicas a lo que estamos estudiando. Entonces, aquí vemos el fenómeno y el no fenómeno, es decir, buscaremos en el no fenómeno las categorías que compiten, no están o que no se conectan con el fenómeno. Por lo general, aquellas que compiten también están relacionadas en el mismo orden, pero aquellas que no toman en cuenta el criterio, que no se parecen, pues son excluyentes o divergentes, por así decirlo. Entonces, va a ser importante este análisis cuando yo busco las cosas que lo antagonizan o que no están asociadas a esto. Por ejemplo, el miedo eh, aparece en unos lugares, pero además aparece el disfrute en otros. Por ejemplo, la necesidad de deambular, hacer cosas, vivir una vida social, etcétera. Cuando aparece eso, pues por supuesto antagoniza con el miedo y no ocurre en la descripción que una limita a la otra, simplemente no está. O sea, cuando yo salgo a disfrutar en la calle, olvido que hay una cuarentena, olvido que hay una situación de temor, olvido que debía ir a trabajar. Cuando voy a beber con mis compañeros y compañeras o cuando me voy al partido de fútbol, pues cuando el disfrute aparece puede ser antagónico, pueden simplemente ni siquiera tomar en cuenta el miedo. Y entonces nosotros tenemos que reflejarlo para un análisis que o nos obligue a hacerlo, es decir, un análisis en el que esto sea pertinente. Eso sí, siempre va a tener que ver con lo primero que vimos, criterios y marco teórico, es decir, qué vamos a ver y desde dónde lo vamos a ver. Por último, y tomando en cuenta el advenir de estos nuevos software de análisis cualitativo de datos asistidos por computadora, quiero resaltar precisamente eso, que son análisis cualitativos asistidos por computadora, es decir, el investigador o la investigadora son el eje central de este análisis. Estos sistemas, estos software, estos paquetes de análisis, lo que hacen es eso que estuvimos viendo, el análisis de convergencias, divergencias, interacciones, las sinópticas y los criterios de relación, lo realizan con grandes cuerpos de texto, lo realizan con distintas fuentes, múltiples fuentes y nos hacen el trabajo más sencillo, pero no sustituyen
el criterio de análisis del investigador o de la investigadora, y por lo general todo lo que hacen estas máquinas, todo lo que hacen estos software, lo podemos hacer nosotros de manera más tediosa, de manera más larga, por supuesto. El análisis de grandes documentos, de 10, 12.000 páginas de documentos, de textos, de fuentes diversas, de correos electrónicos o 1.500 cuestionarios, en fin, por supuesto, amerita una dedicación muy larga, mucho tiempo a nivel manual. Este tiempo se acorta con estas herramientas y estos software. Pero, vuelvo a decir, no sustituye el criterio, el análisis y los mecanismos de intervención que ya hemos descrito. Bien, he tomado los 4 grandes que para la época, para este momento, en el año 2021 estamos usando. Aquí tenemos de estos software de análisis cualitativo de datos asistidos por computadora, tenemos el Atlas-T, uno de los más comunes, tal vez uno de los más antiguos, pero también más robustos. Nos va a servir para trabajar grandes textos, grandes cantidades de textos, videos y audios. Eso es algo fundamental de estas nuevas tendencias en las que estamos. El QSR en vivo nos habla y nos permite trabajar una fuente de información difícil de asir y tiene que ver con las redes sociales y los entornos virtuales, es decir, lo que ocurre en páginas web, plataformas de conexión, de interconexión de agrupaciones y redes sociales. Estamos hablando de conjuntos de comunidades virtuales, estamos hablando de foros virtuales, estamos hablando de ese tipo de plataformas. QDA Miner es una representación gráfica, lo que está haciendo realmente nos permite hacer esos mismos gráficos que vieron donde estábamos hablando de las representaciones manuales. Bueno, esos gráficos de interacción, mapas conceptuales, árboles de problemas, diagramas sinópticos, representaciones gráficas cúbicas, cuadráticas, lo que se necesite, y representaciones de lo que estamos trabajando como categorías, que nos va a permitir hacer una representación visual de lo que estamos haciendo. Y la Quad conecta con los estudios mixtos. Se dice que conecta con los estudios mixtos porque es un software que también hace el análisis de textos, también lo hace, pero que está asociado con plataformas como el Proyecto R o Project R, que es una plataforma de análisis estadístico de software libre. Esta es una plataforma australiana que tiene poco tiempo, pero que está avanzando muy bien y que a su vez conecta entonces esto. Yo puedo con Aqua utilizar estas categorías que se desprenden del análisis y vincularlas con software de análisis estadístico. Entonces, esto nos hablan de estudios mixtos, estudios donde lo cualitativo y lo cuantitativo son las formas y los métodos de abordaje de una determinada realidad. Así que estos son los 4 grandes: el Atlas-T, el QSR en vivo, QDA Miner y Aquad. Cualquiera de ellos va, por eso les coloco las especificidades, o sea, pueden incluso utilizarse los 4 en conjunto, pero se suele utilizar o el Atlas-T o el Aquad, ¿okay? En este caso, y para análisis de publicidad y para análisis de representaciones, se utiliza el QSR en vivo y el QDA Miner para ese tipo de eventos y segmentaciones de opiniones. Pero, como ya les dije, todos reproducen el análisis manual de interacciones, asociaciones, comparaciones, convergencias y divergencias que nosotros hemos visto anteriormente. Para cerrar, tenemos que dar cuenta de 2 cosas. Uno, los aspectos bioéticos. Toda participación debe estar acompañada de un consentimiento informado, es decir, y de una notificación de investigación a las personas que están siendo objeto de observación y objeto de cuestionamiento. ¿Bien? Y por otro lado, las operaciones que realizamos con las unidades de análisis cualitativo deben ser la expresión intersubjetiva compartida por quienes actúan como participantes en la investigación, con lo cual estaremos describiendo en nuestros resultados una determinada realidad simbólica, pero una realidad simbólica que es la de ellos o de ellas, no nuestra realidad simbólica. Estamos hablando de
procurar servir de caja de resonancia de la opinión, de la vivencia y de las expresiones de los otros y de las otras personas. ¿Por qué? Porque así entonces estaremos haciendo un análisis objetivo de una experiencia que es la realidad, que en sí misma es una interacción intersubjetiva. Así que no es para nosotros una salida colocar nuestra opinión como investigadores. No, no concursa ahí. Lo que debemos hacer nosotros es procurar ser muy minuciosos y minuciosas en cómo elaboramos estas interacciones y cómo logramos que se escuche la voz de los participantes en todas nuestras investigaciones. Bueno, esperando haber cumplido con el objetivo de plantearles cuáles son los elementos básicos de los análisis cualitativos y cómo se desarrollan estas herramientas fundamentales para el análisis, nos despedimos y estaremos en la próxima cápsula de información de la materia metodología de la investigación para la Universidad de Flores.